día yo he titulado a esta prédica Asunto de vida o muerte. Así le he titulado. Asunto de vida o muerte. ¿Y por qué lo he hecho? ¿Por qué le he titulado así? Porque hay algo que si nosotros no cuidamos, ya estamos en ese asunto de vida o muerte. ¿Y cuál es este asunto de vida o muerte? Nada menos que el cuidado de la vida espiritual de la familia. El cuidado de la vida espiritual de la familia. Eso es un asunto de vida o muerte. Y lo podemos ver, ¿sabes dónde? En Juan capítulo 10, verso 10. Lo vamos a leer en la Reina Valera del 60. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es un asunto de vida o muerte, porque por un lado hay alguien que quiere destruirnos, que quiere matarnos, que quiere matar a tu familia, que quiere matarte y destruirte a ti, a mí. Pero también está, ¿y quién es ese? Satanás. Pero también está Jesús, que quiere darnos vida, y una vida abundante, es decir, plena. Ahí está Jesús, queriéndonos dar la vida. Por eso es que es un asunto de vida o muerte el cuidar la vida espiritual de la familia. Y precisamente en el primer punto de esta prédica es la vida espiritual de la familia, un asunto de vida o muerte. Porque cuidar de la vida espiritual de la familia es un asunto de vida o muerte, primeramente porque lo dice el Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? Vamos a leer Romanos 6:23 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Porque efectivamente, pues, la Biblia nos enseña que si nosotros vivimos en el pecado, lejos de Dios, el fin es muerte. Muerte acá y muerte eterna. Muerte acá, ¿por qué? Porque si yo no cuido la vida espiritual de mi familia, es muy posible que mis hijos terminen después, cuando van avanzando en su vida y se hagan adultos, en un matrimonio que termine en divorcio. ¿Sí? Y eso es muerte, porque es dolor, no es vida vivir en divorcios. Pueden terminar nuestra familia, nuestros hijos, en embarazos prematuros, es decir, adolescentes. Pueden terminar en alcoholismo. De repente tú estás ahí sentado y dices: qué exagerada la pastora, pero si yo vengo los domingos a la iglesia y lo traigo a mi hijito a la escuela dominical, lo llevé todo el tiempo y ahora lo estoy trayendo acá en el culto. Sí, qué exagerada la pastora, ¿no? No es exageración. Y te voy a decir por qué. Porque no basta con traerlos a la escuela dominical o aquí al culto. No basta. Ah, pero pastora, usted no sabe, mi hijo, mi hija están en colegio cristiano. Tampoco basta. Tampoco basta. ¿Sabes por qué? Porque lo verdadero que va a quedar en sus corazones es el cuidado espiritual que tú les des en casa. La escuela dominical, el culto acá, en el colegio, son ayudas, pero tú no puedes descansar en eso.
Es tu responsabilidad como padre, como madre de familia. La responsabilidad está en el hogar. Cuidar la vida espiritual de los hijos. ¿Por qué? De la familia. Porque van a terminar mal si no los cuidas. ¿Cuántos chicos y ya hombres terminan enviciados en el internet? Y algunos hasta con cara de zombie. Parece, ¿no? Graciosito. Parece, ¿no? Con cara de zombie, pero es verdad. ¿Cómo son los zombies, no? O sea, todos que parecen, están caminando, pero están con cara de muertos, ¿no? Es triste, pero así es. Terminan enviciados, teniendo que pedir ayuda especial para salir de eso. Pueden terminar en alcoholismo. Parecería que no, pero sí. Parecería que no, si hemos estado bien encuarentenados ahí, ¿no? Y pues todos santitos, mentira. Mentira. Hay peligro de muerte si no cuidamos la vida espiritual de nuestra familia. Y vamos a ver algunos datos al respecto. En cuanto a los divorcios, al 22 de abril de este año ya habían 4.024 divorcios. 4.024 divorcios, cuando solamente habían 3 meses y medio de este año. Embarazos de adolescentes de entre 11 a 19 años. Al 10 de abril de este año ya habían 3.429 embarazos de adolescentes entre 11 y 19 años. Hay peligro si no cuidamos la vida espiritual de nuestra familia. En cuanto al alcoholismo, se estima que en el Perú 1,5 millones de personas se considera alcohólicas. 1,5 millones en nuestro país se consideran alcohólicos. Y dice que durante la pandemia un 15% de los peruanos reconoció haber bebido diariamente o interdiario. Así está el alcoholismo. Eso pasó durante la cuarentena. Durante la cuarentena. Este estudio lo hizo Cedro y se publicó el 16 de noviembre de 2021. ¿Se acuerdan que para el 2021 ya tuvimos 2 cuarentenas? La primera de 4 meses. La otra en febrero, ya ni recuerdo cuánto fue. Pero eso es el estudio que saca este nivel de alcoholismo en nuestro país. Hay un alto porcentaje. Por eso es tan importante, por eso es asunto de vida o muerte, cuidar la vida espiritual de nuestra familia. En cuanto al internet, acá en nuestro país, las personas pasan un promedio de 3 horas con 22 minutos al día navegando en el internet, viendo sabe Dios qué cosa. En cuanto a las redes sociales, pasan un promedio de 2 horas 50 minutos diarios. ¿Cuánto tiempo pasamos durmiendo? ¿Cuántas horas? De ahí apúrese usted, corra, vaya al trabajo y después vaya, regrese a su casa. ¿Cuánto rato pasamos desde que nos despertamos y nos alistamos para ir al trabajo y después alistes en el trabajo y regrese a casa? ¿Cuántas horas se van ahí? Unas 11 horas. Saquen cuenta cuánto tiempo nos queda para pasar con la familia, para tener un buen tiempo con ellos. Por eso es un asunto de vida o muerte. ¿Y cómo podemos cuidar la vida espiritual de nuestra familia?
¿Cómo? Ya lo sabemos. Yo creo que si pregunto, me contestan. Pero lo primero es teniendo nosotros mismos nuestros tiempos con Dios, a solas. Los devocionales, lo que conocemos con devocionales, es decir, ese tiempo que yo separo al día para leer la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios, sus enseñanzas y la oración. Diario. Eso no puede faltarnos. Tenemos eso para poder cuidar a nuestra familia. Porque si yo no cuido mi vida espiritual, ¿qué les doy? ¿Qué les doy? Aire. ¿Qué más tenemos que hacer? También los devocionales familiares. El tiempo con Dios, pero con nuestra familia. Y teniendo tiempos con ellos acorde a sus edades. Porque no podemos tener un devocional con un niño de 4 o 6 o 8 o de repente 11, 12, 13 años. Son diferentes edades, diferentes maneras, de diferentes formas tenemos que llegar a ellos con la palabra de Dios, con la oración. No podemos orar 15 minutos ahí. Ya el chico está sabe Dios dónde, ¿no? No podemos hacerlo como si fuera para nosotros, tenemos que adaptarnos a ellos. Y no solamente eso, sino tener temas afines a ellos. Como por ejemplo, cuando hay presión de grupo, cuando son chiquitos para mentir, ¿no? Para hacer las travesuras. Más grandes, para la droga, para el cigarro, para el alcohol. Ay, no, ¿qué va a ser, pastora? Sí, sí va a ser. Si hasta los de mi promo, por decirte, ¿no? Las chicas por ahí, bueno, yo estudié en colegio de mujeres, y a veces se escapaban para irse y tomarse sus traguitos. Imagínate ahora. ¿Ah? ¿Qué no harán? Entonces tengo que tocar temas, vivencias de ellos, de su época. ¿De qué otra forma yo tengo que cuidar la vida espiritual de mi familia? Estudiando la palabra. ¿Qué sabes de la palabra? ¿Qué sabes de la palabra? ¿Estudias la palabra de Dios? No, pastora, y acá nosotros tenemos nuestros estudios y aún los podemos repasar. ¿Estudias la palabra? Porque si no, ¿qué consejo le vas a dar a tu hijo? El consejo tiene que ser con la palabra de Dios, en base a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nosotros somos como la flor del campo, que hoy día es y mañana ya no es. Somos como la niebla, que ahorita pasa y se fue, ya no está. Así es el hombre, así es la mujer, dice la palabra de Dios. Entonces nuestras palabras también son así, se las lleva el viento. No van a hacer nada en la vida de nuestros hijos. Tenemos que aconsejar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué sabes de la palabra de Dios? Para que puedas cuidar a tus hijos. Pero no solamente eso es necesario. Más, pastora, sí más. ¿Sabes qué? Hay que aplicarlo a nuestras vidas. Hay que aplicarlo a nuestras vidas. Lo que estudiamos nosotros tenemos que vivirlo. Yo he trabajado con jóvenes y he visto jóvenes de familias que se preocupaban por ellos, por su vida espiritual y vivían lo que estudiaban.
Pero también he conocido jóvenes que veían a sus padres ser una cosa en la iglesia y ser otra en sus casas. Y son jóvenes que tropiezan porque ven que la palabra, creen que la palabra no es efectiva, porque en sus padres no funciona. Y es que no es una varita mágica, la palabra de Dios no es una varita mágica que me va a tocar y ¡plin! Yo cambié. No. Tengo que obedecerla. Tengo que obedecerla para que mis hijos puedan ver que la palabra de Dios es efectiva. Tiempos con Dios, con los hijos, con la familia. Es un asunto de vida o muerte. Un asunto de vida o muerte. Y el segundo punto de hoy día es la vida espiritual de la familia, un asunto por cuidar. Un asunto por cuidar. Ya hemos visto cómo tenemos que hacer para cuidarlos, ¿verdad? Los devocionales personales, con la familia, los estudios, etcétera, etcétera. Ya lo acabamos de ver. Pero no es eso nomás. No es eso nomás. Tenemos que cuidarlo. ¿Cómo? Número 1, decidir vivir para Dios. Decidir vivir para Dios. ¿Para quién vives? En Josué 24:15, en la Reina Valera del 60, vamos a leerlo. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué decidió servir al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor, dijo Josué, el hombre que siguió a Moisés, el hombre a quien Moisés delegó para que entraran a la tierra prometida por dirección de Dios. Josué, un hombre que buscaba a Dios, dice que entró al templo y no se separaba del templo. No quiere decir que vas a estar acá en la iglesia todos los días de tu vida, sino que vas a seguir a Dios todos los días de tu vida. Él tomó una decisión. ¿A quién? ¿A quién van a seguir ustedes? Les dice. ¿Van a seguir a esos dioses de Egipto cuando estábamos allá? ¿O a los dioses de acá ahorita que entramos a esta tierra prometida? ¿A quién? Ya estamos acá, dice, ¿no? ¿A quién van a seguir ustedes? ¿O al Dios verdadero? Si a ustedes les parece mal, a mí no. Yo voy a seguir a Dios. Y es lo que nosotros tenemos que decidir hoy día. Una decisión con compromiso. ¿A quién vamos a servir? Es decir, vivir. No estoy hablando del servicio que uno le hace al Señor los domingos como anfitriones, los de Ministerio de Alabanza y los demás ministerios en los que servimos al Señor. Hablo de todo, toda nuestra vida. Cuando Josué dice serviré a Jehová, él dice viviré para Jehová. Viviré para el Señor. Y nosotros tenemos que decidir a quién vamos a servir, para quién vamos a vivir. Si para los dioses que teníamos antes de conocer a Dios, antes de conocer a Jesús, antes de recibir a Jesús como Señor y Salvador, a esos dioses, ¿cuáles eran tus dioses? ¿Cuáles eran tus dioses? La mentira, la pachanga, el trago, el sexo. ¿Cuáles eran tus dioses? El dinero, que hacías hasta cosas malas para poder obtenerlo.
la vanidad. ¿Cuál? ¿Cuál era tu Dios? ¿Cuáles eran esos dioses? ¿Y cuáles son esos dioses que ahora están queriendo que les sirvas y de repente ya le estás sirviendo? Esos dioses del mundo. ¿Quiénes son? Y hoy tienes que decidir a quién vas a servir. Y no solamente el padre y la madre de familia que está acá presente, sino cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Ay, yo pensé que a mí no me estaba hablando, que era para la hermanita que está casada con 5 hijos. Yo pensé que era para ella. No, también para ti. Para ti, hombre, que eres soltero. Para ti, mujer, que eres soltera. Para ti, mujer, hombre, que eres abuelo, abuela. ¿Sabes por qué? Porque también influenciamos en nuestra familia. Yo recuerdo cuando mi mamá recibió a Jesús, al tiempito, nomás un día me dijo, porque yo fui la primera que recibió a Jesús en mi casa, y mi mamá un día me dijo, yo veía algo diferente en ti, que no tenían las otras, porque éramos un montón de mujeres en mi casa, ¿no? Mi papá y mi mamá tenían 3 hijas, pero postizas eran varias hijas, ¿no? Entonces, ella decía eso, pero no era yo, era Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos que imitar a Jesús. Y eso fue tocando el corazón de mi mamá. Podemos influenciar en nuestras familias cuando cuidamos nuestra vida espiritual, cuando decidimos servir a Dios, cuando decidimos vivir para Dios. Jóvenes, no les estoy hablando solamente a sus padres, o a sus tíos, o a sus abuelitas, o abuelitos. Les estoy hablando también a ustedes. El Señor les está hablando a ustedes. ¿A quién? ¿A quién van a servir? ¿Para quién van a vivir? ¿Para los dioses que hay en el mundo? ¿Cuáles son esos dioses? Todas esas cosas que no agradan a Dios y que me jalan a mí, esos son nuestros dioses, si es que los seguimos. Y tú puedes ser influencia en tu familia. He conocido hermanos que fueron ganados para el Señor por sus pequeños hijos. Una hermana que no podía abrir su Biblia delante del esposo. Pero ese esposo fue ganado por los hijos pequeños. De tal manera que hoy todos tenemos que decidir a quién vamos a servir, para quién vamos a vivir. Amén. Amén. Entonces, lo primero que hay que hacer es decidir para quién vamos a vivir. Y lo segundo, reconocer que es una lucha espiritual. Reconocer que es una lucha espiritual, sí. Cuidar la salud espiritual de la familia es una lucha. Es una lucha y lo vamos a ver en Efesios 6, verso 11 al 13. ¿Qué dice? La Reina Valera contemporánea dice: revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. En este pasaje nosotros vemos de que cuidar la vida espiritual de la familia es una lucha. Es una lucha.
estamos en una guerra. Acá en esta vida es una guerra espiritual entre las fuerzas del mal y del bien, los ángeles de Dios y los demonios. A veces nos preguntamos, o a veces se dice, ay, pero ¿cómo Dios puede permitir estas cosas tan malas, tan tristes, tanta desgracia? No es culpa de Dios, es culpa del hombre que se alejó de Dios y le entregó a Satanás este mundo. Dios se lo encargó al hombre, y el hombre, ¿qué hizo? En lugar de administrarlo él, se lo entregó a Satanás. Y por eso es que hay tantas desgracias, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Y estamos en esa batalla, en esa guerra. Y cada guerra tiene sus batallas. Y cada día nosotros tenemos nuestras batallas. Y hablando del cuidado de la vida espiritual en la familia, nosotros tenemos que reconocer que es una lucha. Porque Satanás no quiere que cuidemos a nuestra familia, no quiere que tengamos esos tiempos con Dios, con los chicos, con nuestra familia. No quiere que tengamos nuestros propios tiempos con Dios. Él va a tratar por todos los medios de que nosotros no tengamos esos tiempos. Cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos en una lucha espiritual, entonces somos conscientes de tres cosas. A, Satanás nos está acechando. Satanás nos está acechando. Acá hemos leído, dice, que para que hagamos frente a las acechanzas del diablo. El Señor dice, vístete de toda la armadura de Dios. Y que ya la conocemos en este pasaje. Si no lo conoces, ahora más tarde continúas leyendo el pasaje de Efesios capítulo 6, verso 12 en adelante. Hay una armadura que Dios nos ha dado. Tenemos que ponernos, dice. ¿Por qué? Porque Satanás nos está acechando. ¿Qué cosa es acechar? Es observar. Satanás te está observando, nos está observando. Está guardando, dice, cautelosamente, con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? De que no cuides la vida espiritual de tu familia, de que no cuides tu vida espiritual. Eso es lo que él está viendo y está tramando. A ver, ¿cómo hago para que no haga su devocional? A ver, ¿cómo hago? ¿Cómo le pongo una zancadilla para que no tenga sus estudios bíblicos? ¿Cómo? ¿Qué hago? Así está. Y no va a parar hasta, él tiene que cumplir ese propósito, pero lo cumple cuando nosotros lo dejamos. Cuando nosotros lo dejamos. No le permitas que se salga con la suya, como decimos, ¿no? Que no se salga con la suya. ¿Qué otra cosa? Somos conscientes cuando nosotros nos damos cuenta de que es una lucha espiritual, entonces somos conscientes de reconocer las trampas en el camino. Satanás nos va a poner trampas en el camino para que no cuidemos la salud espiritual de nuestra familia. ¿Y qué cosa va a hacer? Él no se va a presentar, Satanás no se va a presentar o no va a enviar a sus demonios así con sus cachitos y su tridente. No lo va a hacer así, pues. No lo va a hacer así. Él va a usar las cosas, él va a mirar, a ver de qué lado flaquea. Ya sé, a este le gusta, a ver qué le gusta. Sus series de televisión, que no son malas, pero yo lo voy a agarrar con eso para que no haga su devocional, para que no tenga el tiempo familiar con Dios. No, a le gusta, ¿sabes qué le gusta? La pichanguita, ¿no?
Se ríen los hombres porque les gusta pues la pichanguita, ¿no? Ese fulbito, ¿no? ¿Es malo? No es malo, no es malo, no se asusten. Pero Satanás lo va a usar para que no tengan sus tiempos con Dios, para que no vayas al estudio bíblico. Aún te lo va a poner para que de vez en cuando digas, ay no, pero hoy día, bueno, este año no hemos tenido invierno, ¿no? Pero bueno, podemos decir qué calor, ¿no? Voy a ir al templo. No, mejor me quedo descansando. Esta semana ha sido terrible. Pastora, no se imagina cómo ha sido esta semana. Así que me voy a quedar a descansar en mi casita. Él está acechando, Él está observando cómo nos puede hacer caer. Los amigos, las amigas, va a usarlos para distraernos de lo importante, de lo urgente. Lo va a hacer, lo va a hacer. El trabajo, ay no, pastora, ¿cómo me va a decir que no voy a trabajar? Trabaja, si no, no comes. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, que no trabaja, que no coma. Ya saben, si en casa tienen a alguien por ahí que no coma, no le sirvas. Ponle ahí llave al frigider cuando ya guardas la comidita que queda, ¿no? Pero todos tienen que trabajar de una u otra forma. Pero el trabajo también puede ser un distractor para que no tengamos esos tiempos familiares, para que no aconsejemos al hijo, para que de repente por ahí lo mire. Y me dé cuenta que algo necesita, que algo le está pasando. Pero si nosotros dejamos que el trabajo nos avasalle ahí, no vamos a ver nada. Los estudios, no, mi hijito tiene que sacarse 40. Que estudie, y mañana hacemos el devocional. Sí. Y de pasadita que le quitamos eso, le estamos enseñando que los tiempos con Dios no es lo más importante. Así es. Así es. Y tal vez ahorita ya Satanás te está diciendo, pero la Biblia no habla de la televisión, ni de la pichanguita. No habla del bullying, no habla de las drogas, no habla de nada de eso, del trabajo. Si está diciendo que el que no trabaja, que no coma, ¿cómo? No me está diciendo a mí que el trabajo sea malo. Vamos a ver qué dice Lucas 8:14 en la Reina Valera contemporánea. Dice, las que cayeron, aquí Jesús está hablando de la parábola, ¿verdad?, del sembrador. Y habla acá, las que cayeron, las semillas, que cayeron entre los espinos, son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Aquí está hablando el Señor de la parábola del sembrador, ¿verdad? Algunas cayeron en el camino, se las lleva el cuervo, el otro cayó por en poca tierra, no tenía profundidad, las quemó el sol, ¿verdad? Pero ahora habla de las que están entre los espinos. ¿Qué son esos espinos? El Señor va a decir, las riquezas, las preocupaciones, los placeres de la vida. Y Mateo va a decir, el engaño de las riquezas. O sea que las riquezas no son malas, pero Satanás las va a usar para engañarnos. Después, ¿qué dice? Marcos va a agregar, las codicias de otras cosas. Y en esta palabra nosotros podemos poner la televisión,
el cine, la pichanguita, todas esas cosas son placeres. ¿Pero son malos? No son malos. Si tú te vas al cine a ver una buena película sana, no es malo. Si vas a ver en la televisión alguna cosa que también no tiene nada de malo, está bien, está bien. Son placeres. Pero a veces esos placeres nos distraen y nos van a ahogar. Van a ahogar nuestra vida espiritual. Van a ahogar la vida espiritual de tu familia. ¿Y qué más va a decir? El trabajo. No, pero es que yo tengo que trabajar. Porque quiero plata, plata, plata y más plata. ¿Sí o no? Y está bien, pero que no te domine, que no te distraiga de lo urgente que es cuidar la vida espiritual de tu familia. Las preocupaciones. A ver, ¿cuáles son las preocupaciones? Uy, se vence, ya tengo que pagar la luz. Uy, el agua. El colegio. La ropa. No, te tiene que durar como los israelitas, los 40 años ahí. ¿Sí o no? Hay milagros. Ustedes saben, ¿no? Que a los israelitas no se les gastó la ropa, el zapato. Y de verdad, hay milagros. Así. Sí. Pero esas preocupaciones me quitan de lo urgente, que es cuidar la salud o la vida espiritual en familia. Vamos a leer 1 Corintios 6:12. 6:12, Reina Valera contemporánea, que dice así: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Que nada me domine y me quite de mis tiempos con Dios, de mis oraciones, de mi estudio bíblico, porque si no, mi Dios hermano, ¿qué le vas a dar a tu hijo, a tu hija de consejo? ¿Qué? Y créeme, si no cuidamos nuestra vida espiritual, no vamos a dar nada. Yo me acuerdo que una vez mi hija me dijo, a ver, ¿quién es? Bueno, los de mi promo, ¿no? La PIP, la Policía de Investigaciones peruana, ¿no? Mi hija a veces me decía, mi mamá, y les decían a veces tira, ¿se acuerdan? Tira, no, este es tira, oye, o sea, investigador de la policía peruana, ¿no? Y mi mamá, tú eres, yo creo que tú eres tira, me decía mi hija. Lo que no sabía es que me decía las cosas. Sí. Tú puedes estar desesperado y ver, ay, a ver, mi hijo, ¿en qué anda? Ay, mi hijo, ¿en qué anda? Que no está mal cuidar a los hijos, tienes que cuidarlos, tienes que conocer a sus amigos, tienes que, pero no con la desesperación. ¿Sabes por qué? Porque si tú buscas a Dios, Él te va a advertir. Él te va a advertir cuando tus hijos estén en problemas, cuando tus hijos están por meter la pata hasta no sé dónde. El Señor te va a advertir porque tú estás preocupado de cuidar la vida espiritual de tu familia. Y no te lo digo solo porque lo he visto en otras familias que buscaban a Dios, en otras personas para cuidar a sus hijos, sino porque me ha pasado, yo lo he vivido. No ha tenido que contármelo para que yo crea, lo he vivido. Por eso mi hija me decía, yo creo que tú eres tira, ¿no? Cuida la vida espiritual de tu hijo, de tu familia, tu vida espiritual, para que influyas en tu familia. Y dice otra cosa de lo que somos conscientes cuando sabemos que es una lucha espiritual, sé resistir hasta el fin.
resistir hasta el fin. Es una lucha que tenemos que batallar hasta el final de nuestras vidas. Algunos estudiosos dicen que cuando la palabra menciona cuando esté el día malo, resistamos hasta el fin. Para algunos dice ese día malo es esta vida, hasta que o partamos a la presencia del Señor o Él nos lleve, ¿no? Y otros piensan que son los tiempos de prueba, en los que tenemos que estar firmes, luchando con las armas de Dios, a la manera de Dios, no a mi manera, ¿no? Y hasta el fin de la prueba. Y luego después vendrá otra prueba, en la que también tendré que luchar. Pero sea de una forma o de otra forma, tenemos que luchar hasta el fin, mantenernos firmes, cuidando la vida espiritual de nuestra familia. Amén. Y para terminar vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5, y también capítulo 3, versos 14 al 15 en la Reina Valera contemporánea. Y dice así, Pablo le escribe a Timoteo: pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que habita en ti también. Capítulo 3, versos 14 y 15 dice: tú por tu parte persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Acá Pablo le habla a Timoteo, y Timoteo, hijo de Eunice. Y él terminó siendo compañero de milicias con Pablo. Él estaba a cargo de una iglesia. Pero ¿sabes por qué pudo ser eso? ¿Por qué Timoteo pudo dar fruto? Porque primero su abuela cuidó la vida espiritual de su hija Eunice. Y después Eunice cuidó la vida espiritual de Timoteo. 2 mujeres, no había un hombre. Así que si tú no tienes un esposo pero tienes hijos, no te sientas sola. No te sientas sola, porque el Señor está contigo. Y mira lo que pasó con Timoteo. Él fue cuidado por su madre y dio fruto, dio fruto. ¿Tú quieres que tu familia dé fruto? Enséñale las Escrituras desde pequeños. Ay, pero no será mucho. No, de acuerdo a la edad que tienen. No le vas a enseñar como a un adulto, ni lo vas a hacer orar como un adulto. Hoy es el día en que tú tienes que decidir para quién vas a vivir. Hoy es el día. El Señor te está haciendo un llamado. No, pastora, pero yo no tengo hijos. Pero vas a hacer influencia en tu familia, aún en la que está fuera, aún en la que está fuera de tu casa. Puede ser influencia. Pero tienes que decidir servir al Señor y no a los dioses de este mundo. No a los dioses de este mundo.